Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 5, del versículo 27 hasta el versículo 32. Amén. Yo creo que lo leamos todos, hermanos. Amén. Nos colocan aquí en Lucas capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo todos, mis hermanos, todos. A ver, al unísono, ¿listo? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias porque tú pones esta palabra en esta mañana, Señor. Es tu palabra, Dios del cielo. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, que dejes eso que quieres que quede guardado en nuestros corazones, Señor de la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor que después de estas cosas, ¿de qué cosas se está refiriendo Lucas? Él había hecho muchos milagros. Había sanado a un paralítico, había sanado a un leproso, había tenido el encuentro con Simón Pedro frente a esa pesca abundante, y vemos muchos milagros, y diríamos, pero esta partecita, ¿qué trae como milagro? Yo diría que es muy importante y un milagro y algo maravilloso lo que esta palabra nos trae a nosotros también en esta mañana. Yo pensaría es el mayor de los milagros, si pudiera yo decirlo, el mayor de los milagros. ¿Recuerdan ustedes que en Lucas capítulo ahí mismo en Lucas capítulo 10, los discípulos llegaron, el Señor los envía para que llevaran la palabra, y el verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, ¿qué sucede? Le quita relevancia, ¿cierto? Porque muchas veces nos ufanamos, mire lo que el Señor permite que se haga, ¿sí? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos, ¿en dónde? En los cielos. Hermano, ¿usted está hoy feliz acá? ¿Usted valora este momento? Venimos con situaciones porque cada uno tenemos nuestra situación, ¿cierto que sí? Pero hay algo que nos debe
hoy dar ese gozo grande, y es el gozo de la salvación. Quizás hemos estado orando para que el Señor haga un milagro, ¿sí? Y hoy el Señor quiere decirnos: el mayor milagro ya lo hice en ti, cuando te dije, sígueme. Y vamos a hablar de eso en esta mañana, mis amados hermanos. Dice la palabra que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: ¿qué? Sígueme, sígueme. Ese es el mayor milagro, mis amados hermanos, por nuestra condición de pecadores, desde lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Dice el Señor en Juan 15:16: no me elegisteis a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Él os lo dé. Partimos de que Él es el que nos hace a nosotros el llamado, ¿sí? De que Él es el que fijó sus ojos en nosotros para que hoy pudiéramos gozar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y pienso que ese es el mayor milagro. ¿Quién era ese Leví, Mateo, para su momento? ¿Quién era él, mis amados hermanos? Para que puntualicemos un poquito y digamos, creamos de que el Señor Jesús, es que el Señor Jesús está llamando a todos los que somos muy buenos, a todos los queridos por la sociedad. No. Leví era un cobrador de impuestos. Estaba al servicio del Imperio Romano, ¿cierto? Que estaba allí haciendo tributar a los palestinos. Y dentro de su pueblo, él era un traidor. Así era la forma como se veía este hombre. Había un impuesto que era el impuesto por vivir, ¿sí? Por existir. ¿Usted vive? Sí, paga un impuesto, ¿sí? Entonces, todos tendríamos que pagar acá impuestos, ¿cierto? Los hombres pagaban ese impuesto entre los 14 a los 65 años y las mujeres entre los 12 a los 65 años. No me digan, no me pregunten por qué esa discriminación, porque no sabemos. El imperio así lo había establecido. Impuesto a la tierra, el 10%, parte de lo que produjera la tierra de cereales, y un 20% de lo que se produjera en vino y en aceites. O sea que todo el mundo estaba tributando. Impuesto a la renta, era un porcentaje del 1% adicional de las utilidades. Y el impuesto por tránsito de mercancías, que es lo que se conoce hoy como el impuesto de aduanas, ¿sí? Entonces llevaban su mercancía y lo iban a pasar por la carretera de un lugar a otro y ahí estaban cobrándole el impuesto. Pero ese impuesto, ¿para quién iba? Para Roma, ¿cierto? No era para el disfrute de los palestinos. Entonces, si nosotros hoy muchas veces, nos cuesta pagar los impuestos y sabemos que se quedan aquí, ahora sí pagar los impuestos para que los disfruten otros. Y este hombre Leví ejercía esa labor. Entonces no era el más querido, ¿sí? Dentro de su pueblo, ¿sí? Se consideraba que los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos pertenecían a la misma clase. Esa era la connotación que se les daba. Hermanos, pero Jesús dijo: sígueme, ¿sí?
Y yo pienso que es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra humanidad, puso sus ojos en nosotros para que nosotros le siguiéramos. Y es el gozo que en esta mañana debemos sentir. El mayor milagro fue que Él hubiera puesto sus ojos en nosotros para que nosotros le siguiéramos y estuviéramos aquí en esta mañana. ¿Quiénes somos nosotros, mis amados hermanos, para que el Señor hubiera puesto sus ojos en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando el Señor escoge a su pueblo, ¿sí? Y yo pienso que esa misma condición es la que ha tenido el Señor para llamarnos a ser sus hijos. Les dijo: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué nos escogió? Dice: sino por cuanto Jehová os amó. ¿Ustedes han escuchado a alguien que dice: es que nadie me ama? Aún dentro del pueblo cristiano. Hermanos, somos sus hijos no por lo que seamos nosotros, sino porque Él nos amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. A nosotros nos sacó de servidumbre, de Satanás, de pecado y de todo lo que pudiéramos estar haciendo. Ese es el mayor milagro que el Señor ha podido hacer en nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. Porque nos amó. Dice en Efesios 1:6, dice: nos escogió para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. No por nosotros, por su Hijo Jesucristo, por la obra de la cruz del Calvario. Hermano, nos llamó con un propósito. Nos hizo sus hijos para que estuviéramos sin saber para dónde vamos. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para la alabanza de su gloriosa gracia, en el cual nos hizo Él aceptos, ¿cierto? En Jesucristo, en el amado. Hermanos, esto tiene que tocarnos en medio de una sociedad que nos afecta, en medio de dificultades, en medio de situaciones de adversidad, en medio en que decimos: no sabemos ya para dónde coger, no sabemos qué hacer. Dios me llamó a mí con un propósito, y como dijo David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Ese primer momento especial al cual nos hemos referido en esta mañana es ese llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué no estamos en el mundo? ¿Por buenos? No. Por la misericordia y el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Un día esto se va a acabar, como dice la palabra de Dios, todo, absolutamente todo. Y no nos quedará solo lo que Jesús le dijo allí en casa de Marta y María, solo nos queda lo que no nos será quitado. No nos será quitado. Segundo aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Cuando estaba meditando en esta palabra, yo decía: Señor, ¿y qué es dejarlo todo? Alguno podría decir: pues él dejó su trabajo, ¿sí? Su posición dentro del Imperio Romano, que era una posición alta, su dinero, ¿sí? Pero cuando nosotros escudriñamos ese
que él se levantó y lo dejó todo, ¿sí? Yo pienso que se levantó, ¿cierto? Y ganó todo. Se levantó y ganó todo. Lo que para el hombre era un estatus, una posición, una economía estable, lo entregó, ¿sí? Para ganarlo absolutamente todo, y era seguir a Jesús y ser ese hijo de Dios. ¿Qué podríamos nosotros? Me gusta mucho el llamado cuando el Señor llama a Eliseo, ¿sí? Es muy representativo ese dejarlo todo. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 19 al verso 21. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Sí? Él estaba allí, se le hizo el llamado a través de Elías. ¿Él qué estaba haciendo? Dice, él araba con 12 yuntas de sí. Esa era su vida. El arado, ¿cierto? Con sus yuntas. ¿Y qué dice? Dice el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Y qué más hizo? Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, es acabar con esas cosas, ¿cierto?, anteriores a nuestra vida. Y ¿cuál es ese símbolo? Tenía sus bueyes y tenía su arado, sus yuntas que eran en madera, y él con eso hizo fue ¿qué? Un ofrecimiento. Lo mató, asó, dijo: ya no quiero hacer más esto, ya no quiero más. Y ese dejarlo todo es decir: ya no quiero más ser partícipe y práctica del pecado, ya todo queda atrás. No es dejarlo todo. Deje su trabajo. Allá dijeron que hay que dejarlo todo, entonces a la casa tengo que dejar la mujer, tengo que dejar los hijos, tengo que dejar. No. Es en el lugar donde el Señor nos ha colocado, honrarle y servirle de una manera donde Él ocupa el primer lugar. Eso es dejarlo, mis amados hermanos. Es seguir en nuestra lucha diaria, en nuestra cotidianidad, pero sabiendo que Él ocupa el primer lugar. ¿Sabe cuál es el problema? Que se quiere seguir a Cristo, ¿cierto?, con una intención de lo que Él me puede dar aquí en esta tierra frente a muchas cosas materiales o cosas que yo anhelo. Y eso no es dejarlo todo. Eso es querer seguirlo, seguir tras la bendición, pero ¿qué? Seguir beneficiado de las cosas que el Señor me puede dar aquí en esta tierra y en este mundo. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Dice el título, que no hace parte del escrito bíblico: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el campo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo quiero seguirte, ¿cierto? Pero no dejándolo todo, sino para que en abundancia me des más. ¿Sí?
¿Qué me puedes dar, Señor? Económicamente, ojalá suene la caja, ¿sí? Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y qué, y anuncia el reino de Dios. Es posible que dos cosas, que el padre hubiera muerto, ¿sí? O es posible que él hubiera dicho, Señor, yo te pido un tiempo, ¿cierto? Que mi padre fallezca, yo lo entierre y ahí sí me voy a servirte. ¿Y sabe cuándo es eso? Cuando le decimos, Señor, todavía no. Sírveme. No, Señor, espere, ¿sí? Otro tiempito. Déjame unos días más. Déjame que tenga más años. Déjame que pueda hacer otras cosas y ahí sí te sigo. ¿Sí? Y entonces le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me exprima primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hermanos, ¿saben qué? Cuando llegamos ante el Señor Jesucristo y abrimos nuestro corazón de una manera transparente, con un sentir de amor hacia Él, Él perdona nuestros pecados. Y Él no se acuerda más de nuestros pecados. Y cuando dice el Señor, cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos, es cuando queremos ir llevando esas cargas, esos lastres de tiempos anteriores. Él nos perdonó. Y Él nos perdonó. Y esos pecados no podemos seguirlos llevando nosotros en nuestra vida. ¿Qué hicimos? El Señor ya pagó por eso. ¿De dónde nos sacó el Señor? El Señor sabe dónde nos sacó. Escuchaba en alguna oportunidad una ilustración de alguien que estaba enseñando y decía, a mí me sacó, yo creo que el Señor le tocó ponerse un guante de esos de caucho hasta aquí, porque era tan honda y tan el lodo, tan barro, tan asqueroso donde me sacó. Sí, de ese lodo que el Señor Dios tuvo que haberse puesto un guante bien largo para poderme sacar porque estaba por ahí profundo, hundido en el lodo. Pero ¿sabe qué quiere el Señor decirnos en esta palabra? Que Él lo hizo y pagó por todos esos pecados y esos ya no tienen que afectar nuestra vida. ¿Para quiénes? Para quienes están en Cristo. Solo para quien está en Cristo. Él nos hace nuevas criaturas. Y todas esas cosas anteriores, dejemos de dejarlas atrás. Tercer aspecto, mis amados hermanos, que quiero compartirles en esta mañana. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué hizo Leví con el Señor Jesús? ¿Qué hizo? Después de que lo llamó, le dijo, sígueme, dejó lo que tenía, ¿qué hizo él? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Leví le hizo un gran banquete. ¿Dónde? En su casa. ¿Cierto? Hermanos, Leví llevó a Jesús a su casa. Quería compartir las maravillas que había encontrado con los que más querían, era su familia y las personas otras que trabajaban con él, los colegas. Hermanos, ¿sabe que muchas veces no invitamos a Cristo a nuestra casa? Porque allá es un trato diferente al trato que yo tengo fuera o al trato que yo tengo en la iglesia. Hermanos, el Señor nos dio la bendición más grande de poder conocerle y Él anhela que nosotros lo llevemos para que Él sea quien gobierne nuestros hogares y nuestras familias.
muchas veces el que ordena en la casa, ¿sí? El que manda la parada es el que más grita. O el que más aporta. O nos dejamos llevar por los moldes del mundo y las tendencias del mundo para el trato de familia. ¿Sí? Y nos olvidamos de que Dios ha establecido para la familia. Asumamos los roles que el Señor nos ha entregado y permitamos que la presencia del Señor esté en nuestro hogar y que Él sea quien gobierne y nos dé la última palabra. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Sí? Hermanos, está vigente. Así para el molde del mundo de hoy haya quedado atrás, está vigente. Ese honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, está vigente, mis amados hermanos. Está vigente, no tiene caducidad. ¿Y vosotros padres qué dice? ¿Qué dicen los padres? La otra partecita. ¿Sino qué? En la disciplina del Señor. Está vigente, hermanos. Cuando nos apropiamos de esto, estamos llevando la presencia del Señor a nuestro hogar. Y ya vamos a ver qué significa llevar la presencia del Señor a nuestro hogar. Vosotros, maridos, amad a vuestras esposas, ¿cierto? ¿Como qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, está vigente. ¿Sí? Maridos amen a sus esposas como se aman a sí mismos, está vigente, mis amados hermanos. Cuando nos apropiamos de esta palabra, estamos llevando esa presencia de Dios a nuestro hogar. Mateo lo hizo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando llevamos nosotros la presencia del Señor a nuestro hogar? David intentaba llevar el arca a Jerusalén y estaban felices. Lo relata 2 Samuel capítulo 6, verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de ¿quién? No la llevemos allá. Tengo mucho temor. Es Dios, es la presencia de Dios allí en este lugar. Tuvieron temor. ¿Dónde la vamos a dejar? Aquí en esta casa la vamos a dejar. ¿Qué significaba el arca? La presencia viva de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice, mis hermanos? Leámoslo todos. Y bendijo Jehová a Obed-edom y ¿a quién? Amén. Hermanos, traigamos la presencia del Señor a nuestro hogar. Reconozcamos, ¿cierto?, que es también llevar la presencia del Señor a nuestro hogar. ¿Queremos que nuestras familias sean bendecidas por Dios?
que la presencia del Señor esté en nuestros hogares. Cero gritos, cero maltratos. Asumamos nuestros roles y lo más especial, volvamos al altar familiar. Volvamos al altar familiar. Dice también la palabra del Señor en 2 de Reyes capítulo 4, nos relata Eliseo y la tsunamita que la conocemos todos, ¿sí? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, el profeta Eliseo, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. ¿Qué dice ella? Yo entiendo. Hermanos, entendamos qué debemos llevar a nuestra casa y entendamos qué debe permanecer en nuestra casa. Hay cosas que afectan nuestra familia. Hay cosas que afectan a nuestro hogar y las llevamos y las metemos allá y les hacemos cuarto, mesa, cama y todo, y afecta y destruye nuestros hogares, lo demuele. Pero muchas veces no entendemos que eso no debe estar en nuestro hogar. Llevemos esa presencia del Señor. Que todo esté dado para que el Señor sea quien gobierne nuestros hogares y nuestras familias. Saquemos lo que no sirve y llevemos lo que en realidad nos va a traer bendición a nuestros hogares y nuestras familias. Fue lo primero que hizo Leví. Sí, yo lo llevo allí. Yo quiero que él esté allí. Yo quiero que él comparta, que mi familia le conozca también. Y eso debe ser ejemplo para nosotros. El saber que nuestro hogar es un hogar, ¿sí?, donde afuera muchas veces recibimos muchas cosas y llegamos cansados, agobiados, abatidos, y que ese momento de llegar a nuestra casa sea ese momento especial de nuestro día, donde sabemos que allí encontramos refugio, allí encontramos palabra, allí encontramos oración y allí encontramos la bendición de nuestro Dios. Que no digamos: yo no quiero llegar, jefe, yo quiero hacer extras, no quiero llegar a mi casa, no quiero llegar allá. No, mis amados hermanos, Dios ha dispuesto de una forma tan exacta que la familia funcione y que sea un refugio para nosotros. Pero hemos vivido y queremos seguir viviendo por las tendencias y los moldes del mundo que nos quiere imponer, y dejamos la presencia de Dios allí en nuestros hogares. Hermanos, si hay que perdonar, hay que perdonar. Nos cuesta. Que noche el tema en la emisora que compartimos era el perdón. Y hay muchas cosas, mis amados hermanos, que no nos gusta hacer y se nos dificulta hacer, pero hacen parte de lo que Dios ha demandado para que Él perdone nuestros pecados, y es abrir nuestro corazón al perdón. Es triste vivir bajo un mismo techo donde hay varios bandos que se hacen daño. Si hay que pedir perdón, debemos pedir perdón. Si hay que reconocer nuestras faltas, debemos reconocer nuestras faltas. Eso es traer la presencia del Señor a nuestros hogares. ¿Qué dice la última partecita?
Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no le dijo, no le contestó a estos escribas y fariseos, no les dijo: no, es que ellos son santos. Los publicanos, ¿cierto? Son santos. No. Yo sí dijo, sí, ellos son pecadores. Ellos son faltos. Ellos no son buenos. Como no hay uno solo bueno, no lo hay. ¿Sí? Pero precisamente yo he venido a sanarlos. Qué hermoso es cuando, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Hermanos, no somos perfectos. Estamos en un proceso donde el Señor está moldeando nuestras vidas. Y qué hermoso es poderles decir: Señor, para lo que tú viniste, síguelo haciendo en mi vida. Cada día, no pares, no te detengas, Señor. Hoy reconozco quién soy y la misericordia que has tenido. Tú me elegiste no por lo que yo fuera, sino por lo que tú quieres hacer en mí. Amén. Vamos a orar. Hermanos, hoy es motivo de gozo, porque el Señor puso sus ojos en cada uno de nosotros. No importa por lo que puedas estar pasando, todos pasamos. Miremos a nuestros lados y vemos cosas difíciles. ¿Sí? Muchas veces pensamos es que solo nos pasa a nosotros. Pero todos pasamos situaciones. Pero si hoy algo tiene que llegar a nuestro corazón de alegría, es saber que somos hijos de Dios. Y como el Señor le dijo a sus discípulos: no se alegren de todas esas cosas. Alegres y gocen de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sabe que hay un versículo que es muy triste en la Biblia? Y lo debemos enseñar también. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Hoy vamos a darle gracias a Dios porque sin ser nada, Él puso sus ojos para que le siguiéramos. Sin ser nada, allí en nuestra familia, en nuestro hogar está la presencia de nuestro Dios. Y sin ser nada, nos puso un rótulo de hijos de Dios. Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, por este milagro que hiciste en nosotros, Señor. Porque es un milagro. Que lo podamos entender, que lo podamos vivir, que lo podamos gozar, Señor amado. Hoy honramos tu nombre y te damos gracias por esa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque sin esa obra nuestro fin sería la muerte, porque es la paga del pecado, Señor amado. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces cada día, Señor. Tú conoces cada necesidad en esta mañana, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras luchas diarias, Señor bendito. Pero ahí estás con nosotros, Señor amado. Padre, que esta palabra que un día tocó nuestro corazón, Señor, esa palabra también la podamos compartir con aquellas personas que, como todo ser humano, tenemos necesidad espiritual, Señor amado. Hoy te damos las gracias, hoy es día de júbilo, hoy es día de gozo, hoy es día de alegría, Señor, y hoy es día en que nos levantas, Señor amado.
porque ya hiciste el mayor milagro que puedes hacer en la vida de un hombre, de una mujer, Señor bendito. Lo otro llegará por añadidura. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.